reciban un saludo a nombre de la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de Filosofía, tanto los estudiantes de la escuela como público en general. El motivo de este evento es, entre otras cosas, que en la escuela y en la facultad en general se toquen temas filosóficos que de alguna forma u otra pasan desapercibidos en los estudios de la escuela de filosofía, que vendrían a ser los filósofos contemporáneos. A continuación, el profesor Raimundo Prado tocará el tema del filósofo George Lukács, particularmente en torno a qué tiene modernidad y qué es la conciencia de clase. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo sé que es la hora difícil. Un amigo colombiano me decía es la hora de la digestión, después del almuerzo. Y me gustaría, para no gastar mucha energía, que los amigos que están en los asientos posteriores se acercaran un poco más. Además, no va a ser una conferencia, sino una conversación teniendo como pretexto la figura notable de la filosofía contemporánea, George Lukács. Y soltaré algunas ideas que pueden ser ideas eje de articulación para una conversación que no sea demasiado dispersa. Pero permítanme primero una reflexión un poco para mi satisfacción personal. ¿Cómo así hay este interés por una figura filosófica que raras veces, cuyas ideas son examinadas en los cursos institucionalizados que tenemos? Yo no sé si ha ido a algún seminario o por lo menos a algunas clases o como tópico de un curso la figura de George Lukács. Me parece que no. Si ustedes revisan los manuales más importantes y mejor documentados, como el manual de Reale Antiseri, creo que Lukács aparece muy marginalmente. Y pensar, por ejemplo, que este filósofo húngaro, cuya formación cultural y filosófica, por cierto, se dio en las primeras décadas del siglo XX, no es un pensador que podríamos calificarlo como un pensador sistemático, orgánico, más sí es autor de diferentes ensayos que seguramente para un buen lector tiene algún hilo conductor. Yo pienso, por ejemplo, que tiene un hilo conductor. Haya tenido tanta influencia, sobre todo extraacadémica. Pero también llama la atención desde la perspectiva de los autodidactas, como es el caso de nuestro escritor José Carlos Mariátegui. No sé si ustedes habían encontrado alguna cita en algún ensayo, ¿no?, sobre este autor. Bien, pero previamente a mí me interesa, para que la conversación tenga algún criterio más o menos definitorio, ya que vamos a hablar de algunos aspectos del pensamiento filosófico de Lukács. ¿Qué entiendo yo por filosofía?
o cuando hablamos de filosofía, ¿de qué estamos hablando? Sobre todo cuando nos expresamos en singular, la filosofía. Predicamos muchas cosas. A mí siempre me ha intrigado, ¿no?, esta frase, esta expresión, la filosofía. O mejor, en forma interrogativa, ¿qué es la filosofía? ¿Tiene sentido hablar de la filosofía en general? Y cuando hablo de la filosofía, ¿de qué estoy hablando? Y cuando hablo de la posición filosófica de Lucas, puedo decir la posición filosófica, que es bastante conocida, un marxista, es dialéctico materialista. Pero de nuevo, y en filosofía tenemos que examinar las cuestiones sin poner limitaciones. De nuevo la pregunta, y espero que les fastidie la pregunta. ¿Qué es la filosofía? Podemos repetir lo que dice un diccionario filosófico o algún autor en un texto introductorio a la filosofía, pero ni siquiera se examina los alcances de la pregunta. Hagamos una brevísima reflexión sobre la pregunta misma. ¿Qué es filosofía? No es una pregunta sobre una posición filosófica determinada, pongamos de Hegel o de Marx. Es una pregunta sobre la filosofía en general. ¿Existe la filosofía en general? ¿Dónde existe? ¿Cómo se expresa? Sí podemos hablar, y rápidamente con sentido, de la filosofía kantiana, de la filosofía wittgensteiniana, de la filosofía husserliana, etc. Pero la filosofía en general, ¿con qué hipótesis podríamos más o menos trazar líneas demarcatorias en relación a este problema? Yo encuentro varias salidas, pero también extremadamente difíciles, extremadamente complejas. Que yo, cuando hable de la filosofía, esté hablando solo de la filosofía del interés, solo de la filosofía que yo haya asumido, y sin mayor explicitación estaría hablando de mi posición filosófica o de la posición filosófica de un autor, como si fuese pues esa la única filosofía. Pensemos en otros extremos. Si pensamos con un sano criterio historiográfico, amplio por ejemplo, podemos reconocer como filósofos a todos los autores que aparecen en los manuales de historia de la filosofía. Jugamos Sócrates, Platón, o para pensar en algún filósofo actual, él puede decir, y aquí aparece la parte más compleja. Puedo jugar con la hipótesis de que con la expresión, la filosofía, en realidad estoy hablando de un concepto. Y si realmente tiene, no sé qué palabra emplea en esto, la linealidad de un concepto, como si fuera un concepto. El concepto sí tendría como referente la diversidad de autores, la diversidad de corrientes, teniendo en cuenta las multiplicidades, las variedades filosóficas históricamente, pero también sincrónicamente. ¿Qué estaría proponiendo?
que no obstante la diversidad, todas las corrientes filosóficas o todos los filósofos comparten algo en común. Pueden ser posiciones radicalmente opuestas, pero tienen algo en común. Comparten ciertos criterios. ¿Y cuáles serían esos criterios? O esos elementos que podemos abstraerlos, ¿cierto?, de la diversidad de corrientes filosóficas. Alguien asumiendo una posición extremadamente sumaria puede decirnos, por ejemplo, que toda filosofía es racional. Pero eso habría que contrastarlo. Que toda filosofía es una pretensión de entender la realidad como un todo, pero racionalmente. Que toda filosofía es una tentativa de reflexión radical. En fin, podemos jugar con una serie de hipótesis, más o menos defendibles. Bueno, espero que ustedes no maldigan haberse invitado porque estamos removiéndonos o tratando de salir de la ilusoria seguridad de la que hablaba Sorel. Que la filosofía no es sino el darnos cuenta de la seguridad que nos ofrecen ciertos criterios, ciertas experiencias, cierto conocimiento. En la filosofía se pierde seguridad, o la seguridad que se tiene es ilusoria, es precaria, es unilateralmente asumida. Bueno, yo no quisiera seguir la tentación de seguir por este lado, sino simplemente digo que el autor, cuyas ideas quisiéramos, aún en forma desordenada, examinarla brevemente y tomarla como pretexto para una conversación, George Lucas es un filósofo húngaro que vivió desde su juventud, no obstante que es húngaro, pero que su experiencia básica es alemana. Tuvo la suerte de tener como profesores, pero a veces como compañeros, a figuras tan importantes como por ejemplo Max Weber, y solo pensando en una figura importante de las ciencias sociales, de la sociología, pero también Lucas, una parte de su vida la vivió en Viena. Recuerden que Viena no solamente ha sido la cuna de la música, sino también de las diferentes expresiones culturales. Llama mucho la atención en la biografía de este personaje, que siendo hijo de banqueros, sin embargo, desde el inicio de su vida intelectual en Alemania, mostró una rara sensibilidad. Yo puedo decir, y espero que me entiendan, yo creo que hay seres humanos superiores y hay seres humanos inferiores. Superior e inferior en calidad humana. No estoy hablando de cosas detestables. Hay seres humanos que son muy sensibles a los problemas humanos. Y es muy difícil de explicar la sensibilidad humana. Y pienso que la sensibilidad es el punto de partida para hacer cosas buenas o malas, a veces dramáticas. Lucas mostró esta sensibilidad. Cierto que se estaba viviendo en Europa la crisis más grande, la Primera Guerra Mundial,
Lucas vio en la calle de Berlín las expresiones más violentas de represión a la clase obrera, manifestaciones casi permanentes, y podemos decir que fue prácticamente herido por esa experiencia. Pero ¿qué tipo de sociedad es esta que genera estas formas brutales de existencia, que hay seres humanos tan maltratados? Ahora, él no tenía por qué sentir así, o al menos desde lejos no tenía por qué sentir o pensar así, pues se trataba de un joven adolescente, hijo de banquero, repito, una familia acomodada, pero terminó hondamente herido por esa situación. Y la primera pregunta que se hizo fue: ¿podemos conocer esta sociedad que genera esta forma brutal de comportamiento? ¿Es explicable o no? Pues si se pensara en una buena cura, tiene que pensarse también en un buen diagnóstico. Un buen médico realmente capaz, ¿no?, de dar la respuesta terapéutica, tiene que conocer bien, tiene que hacer un buen diagnóstico. No cualquier diagnóstico, con toda la formación científica que tiene que hacer el auscultamiento y tiene que llegar a conocer cuál es la causa que origina ese tipo de problemas. Me parece que esta fue la experiencia radical desde un punto de vista de la sensibilidad, pero también desde un punto de vista nociológico, cognitivo, como ustedes deseen utilizar estas palabras. Pues buscaba la gran respuesta. ¿Cómo es esta sociedad? ¿Cómo funciona? ¿Con qué método se puede explicar? ¿Con qué recursos instrumentales, sobre todo conceptuales, podemos atrapar esta sociedad? Pues no se trataba de un diletante, de un ser humano, claro, curioso, interesado más o menos en explorar. No. Estaba, repito, hondamente afectado este joven. Por cierto, la primera experiencia subjetiva, digamos, es un elemento básico también para la parte nociológica, para la parte científica. Pues como se suele decir, a una gran teoría, a una gran explicación, siempre le subyace una gran pasión. Los desapasionados nunca han hecho cosas buenas. El desapasionado que quiere ser objetivo, neutral, no tiene capacidad realmente de dar cuenta de esa realidad, pero de una manera la más objetiva posible. La objetividad requiere pasión. Hay científicos apasionados por la objetividad. Conocer la realidad hasta donde sea posible de la manera más objetiva. Dejando de lado complejas mediaciones, podemos decir que encontró en el marxismo, según él, el método adecuado, la respuesta adecuada. Por eso, para Lucas, desde el primer momento, el marxismo se le aparece como el medio adecuado para explicar la realidad, el instrumento, el método. Pero me parece que en este sentido ya estamos tocando un elemento típico de la posición lucasiana. Si ustedes revisan los trabajos más importantes de Lucas, sobre todo los ensayos que aparecen en Historia y Conciencia en Clase, es un trabajo que se realizó entre 1920, 22, 23, pero que en 1923 ya tenía más o menos
los diferentes ensayos más o menos hilvanados, pero claramente sobresale esta apreciación del marxismo como método. A propósito de la pregunta, ¿qué es el marxismo ortodoxo? La ortodoxia siempre llamó la atención, y creo que últimamente es una palabra que ha perdido bastante vigencia, preguntarse, pongamos, si es un freudiano ortodoxo, un hegeliano ortodoxo, un kantiano ortodoxo. Las categorías de ortodoxia o heterodoxia tenían mucha importancia, y creo que hoy hay cierta renovación también de estas posiciones. Por ejemplo, cuando se examinan trabajos, por ejemplo, de clásicos de nuestra cultura, como es el caso de José Carlos Mariátegui, preguntarse sobre si Mariátegui es un marxista ortodoxo o es un marxista heterodoxo, y los que quieren presentarnos a un Mariátegui renovado, nada dogmático, nada sectario, no dicen que se trata de un marxista heterodoxo, que no siguió el marxismo al pie de la letra. Pero me parece también, cuando no se tiene bien examinada esta supuesta premisa, se pueden cometer muchas falacias. Por ejemplo, alguien podría decir, la posición, calificando toda la posición de un autor, decir, esta posición es verdadera porque el autor es heterodoxo, como suelen decir la mayoría de los ex-equipas del pensamiento mariáteguiano. Pero también es igualmente, puede ser falaz la afirmación de que esta posición es verdadera porque es ortodoxa, vale decir que está siguiendo, se adhiere a las ideas básicas de un autor. La corrección o la incorrección, la verdad o falsedad de una teoría no depende de la ortodoxia o de la heterodoxia. Otros son los criterios, ¿no?, de confrontación, y allá estudia algo de epistemología, sabe de eso. Sería una estupidez decir, por ejemplo, esta tesis es verdadera porque el autor es simpático, no es corrupto. Estamos ahora escuchando en los debates, entonces basta calificar a alguien, ¡ay, este es un corrupto miserable!, por tanto sus ideas son falsas. Ya no se examinan las ideas directamente. Ese es un criterio completamente falaz. O de otra manera, la inversa, podemos decir, esta tesis es verdadera porque el autor es un personaje moralmente insospechable, no es corrupto, por tanto todo lo que dice es verdadero. También, no siempre los ángeles también dicen la verdad. El diablo también puede decir la verdad, ¿no es cierto? Un angelito también puede decir cosas erróneas. Por tanto, este problema de la ortodoxia y de la heterodoxia tiene que entenderse en su justa dimensión teórica. Está muy bien que se entiende, y esa es la parte más interesante en Lucas a propósito de esta cuestión, ortodoxo en el sentido de que se está siguiendo los criterios, los principios, los conceptos básicos que tienen poder de explicación, poder de mediación para entender la realidad. En ese sentido, no se trata, como espero que mi nombre, tradición de la memoria, en alguna parte, Historia y Conciencia Clases, yo puedo darme cuenta que todas las frases de Marx sobre problemas específicos, particulares, pueden ser falsas, pero eso para mí no es una motivación para pensar que el método es falso, ¿cierto? No. Pues los principios básicos, los criterios básicos tienen que examinarse de otra manera. Ver, por ejemplo, el mayor grado de racionalidad o de razonabilidad, el mayor poder de dar cuenta, avalada por la larga experiencia humana. Entonces ese principio es importante. Algo así como podemos
realmente apreciar en el terreno, por ejemplo, de los derechos humanos, el valor de la vida, etc. Igual también en el terreno epistemológico. Ningún científico, por ejemplo, puede renunciar a criterios o presentemos con valores epistemológicos como la verdad, la objetividad, la coherencia, que son valores con los que trabaja el científico. En un campo teórico hay principios. No quiero decir que esos principios sean eternos. Uno espera, por cierto, que permanentemente se esté evaluando también esos principios, pero mientras nos sirvan también para orientarnos en el terreno teórico, yo creo que tienen un valor extraordinario. Principios que encierra la filosofía marxista. Llámese como se llame. Algunos dicen, por ejemplo, que en el marxismo la filosofía auténtica no es el materialismo dialéctico. Cuidado con esta expresión. Cuidémonos de la logomaquia. La logomaquia es la lucha de palabras. Y además, como a modo de homenaje, Umberto Eco, marxista a su modo, el gran semiólogo italiano, ha dicho para mí una verdad, que no hay palabras unívocas. Una palabra sería unívoca si tuviese un solo significado. Yo no sé cómo sería la comunicación humana si toda expresión fuese unívoca. Por experiencia todos sabemos que las palabras tienen diferentes significados. Por el uso, las palabras van adquiriendo diferentes significados. Incluso hay autores que insuflan criterios muy personales en las palabras. Cuidémonos de las palabras. Yo he escuchado, bueno, yo tengo ya una larga vida en esta universidad, tantos debates he escuchado, pelearse entre jóvenes y me proclamaban su posición marxista. Uno de ellos decía, no, el materialismo dialéctico es la filosofía sectaria de Stalin y sus continuadores, ¿no? Y el otro respondía, de ninguna manera. La única filosofía y que merece el nombre materialismo dialéctico es la filosofía de Marx. Hay un pequeño análisis, un poco de historia semántica de la expresión materialismo dialéctico para ahorrarnos complicadas historias pequeñas. Simplemente señalemos cómo se usa esta expresión. Si ustedes toman, por ejemplo, el texto de don Emilio Troas, un destacadísimo médico argentino de los viejos tiempos, fundador del Partido Socialista Argentino, tiene un libro con el título de Materialismo Dialéctico, y de entrada presenta que el materialismo dialéctico es en su retiro académico, y le preguntó sobre su trayectoria, y sobre todo cuando le tocaron la parte más dolorosa, y por qué permaneció tanto tiempo en el movimiento marxista. Y la respuesta fue, ¿qué iba a hacer yo fuera del partido, fuera del movimiento? De alguna manera quería influir, pero al darse cuenta de que ya era imposible, digamos, recuperó su libertad y comenzó a escribir de la manera más abierta, más libre y más autocrítica.
El traductor francés, Historia y Conciencia de Clase, recién en los años 60 comenzó a circular en castellano sobre un medio nuestro que en 1968 recién se conoce. Pero la versión francesa fue utilizada por estudiantes sanmarquinos y esta tradición hay que recuperarla. Recuerdo a un amigo mío, compañero de mi generación, terminó mal su vida, yo no sé por qué. Luis Silva Santisteban preparó su tesis de bachillerato y yo recomiendo la lectura de esa tesis sobre Historia y Conciencia de Clase. Como él tenía cierta capacidad de viaje, se había comprado en París la primera versión francesa, una excelente traducción. La traducción la hizo el comunista griego francés Costas Axelos. Y Costas Axelos escribe un largo prólogo en el que, no creo que se burle, pero hay una ironía a propósito de los diferentes momentos en que Lucas se autocriticó. Costas Axelos dice: me negarás 3 veces antes que cante el gallo. ¿No? Dando a entender, ¿no?, estos cambios que se operaron en la vida, ¿no?, de Lucas. Lamentable la muerte de Lucas. La agencia TAS de la época dio la noticia, creo que en 6 líneas, de este gran pensador, de este filósofo, a mi modo de ver, extraordinario. Bueno, creo que estoy hablando demasiado, mejor pasemos al diálogo, a la conversación. Bueno, a continuación pasaremos a una orden de preguntas. Pedimos en la realidad que las preguntas giren en torno a un tiempo de 1 o 2 minutos, ¿no?, para que tengan la oportunidad los demás, ¿no?, de hacer una pregunta. Ortodoxo es el que sigue los criterios y valores epistemológicos en su coherencia, o sea, la coherencia de sus principios. Bien, a ver, pensemos con algunos ejemplos. Una figura, por ejemplo, que puede provocar reacciones más diversas, hasta opuestas, por ejemplo, Freud, Sigmund Freud, ¿no es cierto? Y en la vida académica misma, ustedes van a encontrar autores a que algunos se presentan a sí mismos como seguidores, ¿no?, del pensamiento freudiano, cultores del pensamiento freudiano, tan seguidores que cuando emprenden una nueva investigación utilizan sin mayores evaluaciones críticas los principios, los conceptos básicos, en nuestro caso, tratándose de Freud. En el caso del marxismo es mucho más delicado, porque entran en juego otros problemas. Pero fundamentalmente, al menos en el terreno semántico, cuando hablamos de ortodoxo o heterodoxo, en primer lugar, ya oliendo un poco podemos descubrir, allí hay una herencia griega. Está en juego la palabra doxa, ¿no es cierto? ¿A qué les suena la palabra doxa? Los griegos distinguían entre el conocimiento responsable, un conocimiento bien establecido, por ejemplo, como un conocimiento matemático. Eso no es opinión, eso es ciencia,
¿cierto? En cambio, una opinión es libre, no tiene mayor fundamentación. Bien, con esto no quiere decir que este elemento etimológico se ha mantenido, se ha conservado de forma pura en las palabras ortodoxo o heterodoxo, pero está ahí presente, ¿cierto? Orto, recto, correcto, ortodoxo, una opinión correcta. Si yo me presentara ante usted como marxista ortodoxo, aunque se ha convertido en un insulto, mi recordado amigo el doctor David Sobrevilla me califica en su voluminoso trabajo sobre el marxismo de Mariátegui de que soy marxista ortodoxo. Ya quería decir mi amigo David con esa afirmación de que Raimundo Prado es marxista ortodoxo. Está diciendo, ¿no?, que es un seguidor al pie de la letra, que cree, ¿no?, que todas las afirmaciones de Marx son verdaderas. Una suerte de adhesión acrítica a una posición. Podría decir que hay cierta jerarquía, hay ortodoxos un poquito más, más vigilantes, ¿no? ¿Cierto? Así nomás lo aceptan, examinan y finalmente logran tener una convicción de que sí es una posición útil, que tiene poder de explicación y por tanto va a seguir, es un seguidor, ¿cierto? En cambio, el heterodoxo mantiene ya cierta lejanía, así como mi amigo filósofo José Ignacio López Soria se despide de Mariátegui y dice adiós Mariátegui, y escribió todo un libro, ¿cierto? Y claro, después de haber examinado según él, ¿no?, que las ideas fundamentales que antes los defendía como válidas y que tienen cierto poder de explicación, pero después se da cuenta, ¿no?, de que ya no sí, ¿cierto? Adiós, claro, ha sido un buen escritor, has escrito bonito, ¿no?, cierto estilo, es admirable, pero que tenga ya poder de explicación y que pueda servir para otras investigaciones, ya no, ¿cierto? Además de razonar de la manera más curiosa, dice, bueno, pues Mariátegui escribió en los años 20, 30, estamos en 2016, ¿cierto? Lo mismo marxistas dicen, el mismo Mariátegui dice que la realidad ha cambiado, ¿no? ¿Cierto? Y por tanto, toda producción intelectual es hija de su época y por tanto pasó esa época y pues ya no tiene ningún valor. Si es así, ¿por qué hasta ahora se estudia a Platón? ¿Por qué hasta ahora se estudia a Aristóteles? ¿Por qué se estudia a Kant? ¿Simplemente por razones arqueológicas? Pues tengo curiosidad del pasado. ¿O acaso hay aún ideas valiosas? Ideas que pueden servirnos. Ideas que tienen aún, como acostumbro decir, poder de mediación para explicar nuevas situaciones. Podemos enriquecerlos, ¿no es cierto? O como dicen los teólogos católicos, podemos hacer una especie de ayornamiento, de puesta al día. Sin duda, una teoría que no se pone al día, no se hace el ayornamiento, puede morir, ¿no es cierto? Hay que hacer el ayornamiento. Pero en este caso, por supuesto, los que han examinado, reexaminado el pensamiento de Marx puede decir, hay tesis que siguen siendo válidas. No todas, pero las ideas fundamentales. A lo mejor la parte de análisis de ciertos aspectos concretísimos, particulares, eso por supuesto tiene que estar ya superado, hay que superarlo. Pero las ideas, los criterios metodológicos sirven de orientación, de coordinación. Me parece que no es saludable
en la creencia de que es mejor trabajar sin método, libre, dejémonos ¿no? de cualquier posición teórico-metodológica. Cuidado, en pleno siglo XXI podemos descubrir la pólvora. ¿Y qué valor tendría descubrir la pólvora en pleno siglo XX? Tenemos que apropiarnos críticamente toda la experiencia, si es posible toda la experiencia humana. En Marx hay una rica herencia intelectual, metodológica, al margen de ciertos aspectos que con todo derecho, o mejor, tenemos la obligación de enjuiciarla, de criticarla, por cierto. Y eso es lo que sostiene Lucas. Si cabe hablar de ortodoxia marxista, esta ortodoxia es metodológica. Pero sobre este punto quisiera ser un poquito más preciso. No faltan los que tienen una concepción dualista del marxismo, en el sentido de que hay una parte que podríamos considerarla la parte sustantiva, la parte teórica, etc. Y hay una parte metodológica, pensándose que la parte metodológica consiste en normas de procedimiento. Cuidado, yo creo que esta distinción ha sido la más dañina tratándose Marx. A mí me costó muchísimo esfuerzo entender o superar esta mala distinción. Hay una serie de cartas, a mí me aclaró esa carta, que dirige el amigo de Marx, el amigo entrañable, Engels. Una carta, seguramente ha sido la última carta que escribió Engels, y dirige a un afamado sociólogo de la época, Werner Sombart, donde le dice, claro, el contexto habría que describirlo, pero va a ser imposible. Dice, usted debe entender que es muy difícil traducir la palabra alemana Auffassungsweise. Algunos traducen como concepción, Auffassungsweise. Y otra, todo el modo de entender, o digamos, concepción, Auffassungsweise. Toda la concepción de Marx no es una doctrina, sino un método. ¿Cómo se entiende esto? La concepción, o sea, Auffassungsweise, la concepción no es una doctrina, sino un método. Punto de partida para la investigación. Método para la investigación. Recuerdo que un grupo de alumnos, un poco quizá intoxicados por esta distinción nada sana, me dijeron, oiga, usted está reduciendo el marxismo a método. Gracias a esa pregunta entendí que liberarse de esta idea que viene desde lejos, ¿no? Entender la concepción como un método, pues. El método siempre hemos identificado con procedimientos, con técnicas de investigación. Hay que entender que la teoría, una buena teoría, ya no pensemos en la teoría marxista, cualquier teoría tiene valor metodológico. ¿Qué hacemos cuando emprendemos una investigación? Tenemos que revisar el conocimiento anterior pertinente. Tenemos que poner en las operativas las ideas fundamentales. Entonces, la teoría anterior se presenta como puente, como elemento de mediación, o sea, la teoría
Entonces, dejémonos dejado ya esta concepción dualista del marxismo, que el método está por aquí y la teoría por este otro lado. Hasta calificadísimos marxistas europeos entendieron así. Se ha causado mucho daño. Realmente es admirable cómo Lucas entendió como un método las tesis fundamentales, los conceptos fundamentales del marxismo. No, creo que... ¿Una pregunta más? Sí. La pregunta va como justamente como en la idea de método, ¿no? Tanto se habla de materialismo dialéctico, y materialismo dialéctico no solamente se puede aplicar a la economía, sino a otros campos. ¿Cómo se podría ver el materialismo dialéctico aplicado al campo de la cultura? Las contradicciones que surgen en la cultura. El trabajo más representativo desde la perspectiva, por supuesto, del materialismo dialéctico, el estudio de la cultura, es de Rosa Luxemburgo. Recomiendo la lectura del prólogo del que es autora la propia Rosa Luxemburgo en Acumulación del Capital. Y además, yo admiro muchísimo a Rosa Luxemburgo. Entendió maravillosamente un elemento central de la dialéctica. Hay una palabra muy celebrada en la historia del pensamiento dialéctico, sobre todo en lengua alemana, y está ya en Hegel, es la palabra Selbstbewegung. Bewegung se puede traducir como cambio, dinámica, desarrollo. Selbst es el inglés y el alemán son lenguas hermanas. La misma palabra selbst, en este caso Selbstbewegung. Esta es la palabra que expresa la idea más maravillosa y resume todo el pensamiento dialéctico, el nudo, el gran nudo. Autodinámica o automovimiento. La realidad es pensada como un proceso vivo que tiene su dinámica interna. No se trata de atribuir a la realidad ciertas formas de movimiento, salvo como hipótesis de trabajo, sino se trata de descubrir la dinámica de la realidad. La hazaña más grande que puede lograr un científico de la naturaleza o de la sociedad es descubrir esa dinámica de la realidad. En eso consiste la dialéctica. Sin duda, ese Selbstbewegung en la realidad se presenta de la manera más complicada. Incluso es muy difícil hacer la clasificación de esa dinámica. Desde el momento en que un investigador piensa ya, como dice el profesor que nos va a visitar, Alain Badiou, la ve como un proceso. Yo creo que está ya libre de petrificaciones, de considerar aspectos momificados. Y la cultura va a aparecer como un momento específico. No se trata de reducir tampoco. El marxismo o el espíritu de la filosofía marxista no es reduccionista. Más bien hay la exigencia de reconocer la realidad en toda su riqueza, en toda su autodinámica, y en ese contexto, sin duda, aparecen las diferentes creaciones humanas, ¿cierto? Que generalmente reconocemos como cultura. Diversas formas de cultura, diversas formas que pertenecen a diferentes momentos históricos.
Cierto que en algunas posiciones marxistas a veces la cultura aparece como un elemento pasivo, superestructural, la superestructura pensada en términos muy mecanicistas. Sí, Antonio. Profesor, ¿en qué reside la acusación que se le hace a Lucas de postular el sujeto absoluto? En el prólogo de Historia y Conciencia de Clases, por ejemplo, Lucas menciona que su intención es explicar el surgimiento de la conciencia de clase a partir de una lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Ahí en el caso de Hegel, por ejemplo, la fenomenología culmina en el saber absoluto, en lo que es la identidad sujeto-objeto. No hay diferencia entre el sujeto y el objeto. Y Lucas postula igualmente eso, que en el proceso histórico el proletariado viene a ser el sujeto y objeto al mismo tiempo del desarrollo justamente de la historia, y a eso le llaman la conciencia de clase. Es algo que se me ha hecho un poco complejo comprender. No sé si usted podría dar algunos alcances sobre qué se refiere con sujeto absoluto, que también se lo critican, por ejemplo, algunos autores de la escuela de Frankfurt. La relación sujeto-objeto es una relación que merece un examen cuidadoso. Para utilizar la expresión, de cierto valor metodológico, de Mariatti, tomado del célebre escritor italiano Piero Gobetti, el método del vaivén hiperbólico, que a veces le damos tanta importancia al sujeto, un poder absoluto al sujeto, o traduciendo a un lenguaje entendible y compartible por todos, podemos decir ahora, por ejemplo, el ser humano es un ser inteligente, un ser dotado de razón, una riqueza subjetiva, y prácticamente el sujeto crea el mundo, ¿cierto? Pues no tenemos garantías de que exista una realidad objetiva, que exista la naturaleza. Pues ¿quién puede probar, quién puede demostrar fehacientemente y convincentemente de que hay una realidad objetiva? Todo es creación humana. O sea, estaríamos dando al sujeto un poder absoluto. Pero también se suele decir, ¿no?, que hay una nosotología, una epistemología sin sujeto, en una posición extremadamente pasiva, la conciencia humana simplemente tomada como una cámara registradora, pero el sujeto no cuenta nada, ¿no? La realidad es todo, ¿no? Esa realidad externa, la naturaleza, etc. Y hay evidencias de eso. Cuando en una posición dialéctica hay una relación, y cuidado, eso de subsumir totalmente el sujeto en el objeto en el sujeto, también ha causado estragos. Y creo que hay una categoría salvadora, disculpen esta palabra quizá muy teológica, digamos, más liberadora, reconocer como momentos, el sujeto como un momento, que no podemos, ¿cierto?, diluir en el objeto o el objeto en el sujeto. Son momentos específicos. ¿Acaso no es cierto que el ser humano es capaz de dar despliegue a su capacidad nociológica, la riqueza de su capacidad de observación, por ejemplo, incluso plantearse hipótesis, esquemas, adelantarse, esta capacidad de anticipación que puede tener, ¿no?, la conciencia humana? La conciencia humana todavía no está plenamente conocida, plenamente investigada. Sin duda, en las grandes obras, en las obras clásicas como la fenomenología del espíritu, también hay esa historia. Por eso, irónicamente, Marx decía, en la fenomenología del espíritu, efectivamente el padre engendra al hijo,
Pero si uno toma en cuenta todo el sistema de la lógica de Hegel, ahí el hijo termina engendrando al padre, ¿cierto? Entonces, cuidándonos de estos extremos, creo que podemos realmente, y aquí el pensamiento dialéctico de reconocimiento de momentos, estas relaciones de mediación, permiten una mejor también comprensión de esta realidad sujeto-objeto. Pero también aprovecho para decir que Lucas tenía una estupenda formación histórica. Tenía una brillante formación literaria, probablemente el mejor conocedor del drama, pero también comenzó a informarse sobre las ciencias naturales. En los trabajos anteriores hay la negación, o por lo menos ciertas dudas, sobre la dialéctica de la naturaleza. Y es esta la razón por qué Jean-Paul Sartre, también Hippolyte, Coyet, estos autores franceses, los franceses, utilizaron muy bien esta obra de Lucas, Historia y Conciencia y Clase, justamente por negar la dialéctica de la naturaleza. Pero como muy bien usted señala, en los trabajos ya de los 60, al menos en castellano comenzamos a conocer en los 60, ya hay este reconocimiento de un enfoque integral. Pues había un hiato entre la historia de la naturaleza y la historia humana. E incluso algunos marxistas franceses se negaron a utilizar la palabra historia en relación a la vida de la naturaleza. O sea, no se quería hablar de historia de la naturaleza, que la naturaleza no tiene historia. Pues le faltaría un elemento que es típico, constitutivo de la historia, la conciencia. Y sobre todo esta capacidad de totalización que tiene la conciencia humana. Esto solo se da en la historia. Pero repito, Lucas creo que ha sido duro consigo mismo cuando dio viaje en su posición. ¿Alguna pregunta más? Sí. Quería destacar la relación en la construcción de la conciencia de clase y la modernidad. ¿Me puede dar un alcance más esencial de esta relación? Bueno, permítame cierto testimonio y parte. Cuando yo me interesé en este problema de la conciencia de clase, no me ayudó mucho la cita que hace Lucas, supuestamente de algún texto que suena incluso a cierta lógica kantiana, el es y el debe. Me costó trabajo encontrar por cuenta propia el párrafo utilizado por Lucas, que está en la Sagrada Familia. No recuerdo en forma textual, pero recuerdo sí más o menos el contenido, que la conciencia de clase tiene dos elementos o dos momentos, por supuesto, muy unimismados. Hay un lado que podríamos considerarlo de conocimiento, de diagnóstico, de examen de la realidad. El más óptimo conocimiento de la realidad, este es un elemento constitutivo. Semejante conocimiento posibilita también lo que hay que hacer, lo que debe hacerse. Pero sabemos que por lógica, aunque algunos lógicos actuales no dicen que ese problema ya se ha resuelto, el debe no se puede derivar del es. Recuerden la famosa guillotina de Hume. Porque no se puede derivar un debe, sacar un debe. No,
del conocimiento teórico objetivo de la realidad, porque se estaría cometiendo una falacia. En la conclusión aparecería lo que no está en la premisa, en el debe mismo. Pero es un hecho que eso hacemos en la vida diaria. Lo que hace un médico, un buen médico, como decía, un buen médico examina en forma integral. Si considerara que ese examen no es suficiente, llama a un colega especializado para que vea otros aspectos, llega al conocimiento más o menos certero, puede identificar el mal, y luego viene la parte terapéutica, lo que hay que hacer, lo que debe hacer el médico. Entonces, incluso en planteamientos técnicos hay esta parte, el es y el debe. Adam Jahn, un destacadísimo marxista polaco, decía, bueno, los que examinan solo desde un punto de vista lógico están equivocados. Los lógicos solamente conocen la derivación lógica. Hay otra forma de derivación. La respuesta no es tan satisfactoria, pero da alguna pista. Este problema sigue siendo un gran problema. Pues en la vida diaria hacemos eso, y sobre todo tratándonos que somos responsables. No, hay que conocer primero la realidad para cambiar esa realidad. Como decía un recordado maestro salmantino, profesor de filosofía antigua y moderna también, el doctor José Russo Legado, aquí el profesor Dumpari debe tener también recuerdos gratísimos. Nos decía, hay que ver bien para actuar bien. Ver bien para actuar bien. Claro, hay que ver bien para actuar bien. Y una buena visión es una buena teoría. La palabra teoría, teorein, significa, usted sabe, ver. Una buena ciencia es aquella que nos permite ver bien la entraña misma de la realidad. ¿Cómo funciona? ¿Qué dinámica tiene? ¿Qué elementos constitutivos? ¿Cómo se reproduce? ¿No? ¿Qué contextos tiene? ¿Cuál es su historia? Eso es ver bien. Ver bien para actuar bien. En la conciencia de clase aparecen estos dos aspectos. No se trata de la conciencia psicológica individual o la conciencia colectiva, no. Tiene no solamente ingredientes, digamos parte científica. ¿No? En el marxismo hay esta exigencia, ver bien. Y a veces dejamos de lado. Testimonio de parte del viejo Marx. En una carta que escribe casi al amanecer, se acordó de un amigo que había emigrado a Estados Unidos, un ingeniero en minas, creo que Siegfried Mayer. Además de quejas, Marx dice, lo que yo he querido lograr con mi trabajo, al que he sacrificado vida, familia, me ha causado muchos dolores, el lograr la victoria científica del proletariado. Entonces, su obra significaba la victoria científica del proletariado. Victoria científica. Hoy todos reconocen que Marx mostró cómo funciona el capitalismo en general, teniendo como referente la realidad inglesa, la realidad capitalista inglesa de la época, pero vale para el capitalismo en general. De esto se dio cuenta de Marx, de los alcances de su teoría. ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Cuál es su dinámica? ¿Qué lógica tiene? Hasta Hernán de Soto se dio cuenta de eso. En un CADE de Arequipa,
No sé si ustedes llegaron a ver, en Caretas apareció la fotografía de Mar, ahí aparece el barbudo. Un periodista escandalizado dice, oiga, don Hernando, ¿cómo usted ha dedicado cari a Marx? ¿Qué pasa? Usted es defensor del capitalismo. Y dije, bueno, pues como no voy a rendir homenaje, pues este hombre nos enseñó cómo funciona el capitalismo. Sabiendo cómo funciona, podemos también remediarlo. Claro, sacar otra consecuencia, pero nos enseñó cómo funciona. No se trata de cualquier cosa, hablar de conciencia y clase. Es este conocimiento de alta calidad que solo puede lograrse colectivamente, científicamente, no de otra manera. Por supuesto con el auxilio de la filosofía. Y debemos se dar cuenta cuál es su tendencia. ¿Cómo podemos manejar a nuestro favor humano, esas tendencias? Esa es la conciencia y clase. Pero magistralmente Lucas vincula a la perspectiva del proletariado. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Hay clases sociales que en un determinado momento de su historia necesitan del conocimiento científico, de los logros más importantes del conocimiento científico. No solo hay una compatibilidad entre el conocimiento científico y los intereses, se necesita. El conocimiento científico en relación a los intereses del proletariado, según Marx, es una cuestión de vida o muerte. No es un lujo académico. Por tanto, hay que dejar de lado la pereza, el espontaneísmo. Eso requiere un trabajo disciplinado, la mejor forma de trabajo. Bien, entonces, hay clases que necesitan un conocimiento integral, ¿no?, de cómo es la realidad en su integralidad, en su dinámica interna. Eso no se nos da espontáneamente. Eso no se nos da por inspiración poética. Por eso Marx decía en una carta del lector francés Capital, la ciencia tiene su camino. Y ese camino es pesado, doloroso, fastidioso. Tenemos que disciplinarnos. Bien, la burguesía tuvo su momento histórico. La burguesía que emerge encuentra toda clase de obstáculos, limitaciones, prejuicios, donde esa sociedad está mental. Y por supuesto la burguesía quería ver cómo funciona esa sociedad estamental, qué dinámica tiene, ¿cierto?, qué peso tienen las ideologías, sobre todo religiosas, de la época. Por eso lograron hacer una buena crítica en su momento histórico. Y esa parte hay que rescatarla también, por cierto. No digo de que hay pues también hijos de la burguesía y no podemos saber exactamente qué virajes puede tener una persona, ¿cierto? Como decía al comienzo, que hay seres humanos más sensibles que otros. Para mí la sensibilidad es una condición necesaria, sin caer en un reduccionismo que basta la sensibilidad para tener ya un buen conocimiento, de ninguna manera. Eso está bien como algo que sostiene a uno, que mantiene a uno. ¿Sí? Yo creo que a Lucas hay que releerlo y el mejor homenaje es una lectura crítica. Y les agradezco. Yo sé que es la peor hora, ¿no? Eso de las 3 de la tarde. Bueno, muchas gracias.
continuación, en un brevísimo tiempo, seguiremos con esas clases magistrales que van filósofos contemporáneos frente a los problemas de la modernidad. Muchas gracias. Gracias.